Ahí estamos, al ¿Cómo fin. va? ¿Cómo va, Martín? Perdón, la verdad, no sé, se me murió el celular a último momento. ¿Viste esas cosas que te pasan con esto de la tecnología a último momento? La verdad, Son, disculpas. no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, ningún apuro. Estoy hace 4 meses y medio encerrado en mi casa, así que no me voy a Tal escapar cual. muy lejos. Bueno, qué mejor día para hablar de esto, ¿no? O sea, tenemos a las tecnológicas sentadas en el Congreso de Estados Unidos, tenemos a Cristina queriendo explotar Google y a Trump queriendo doblegar a TikTok. Así que qué Es, mejor que hoy. es un buen momento, están pasando cosas. Imagínate yo, en el 2006, cuando empecé con todos estos temas, a ver, siempre soñé estos momentos. Y cuando los soñaba y los contaba me decían que estaba loco, así que estoy, diríamos, en un gran momento y en un lindo momento, así que lo estoy disfrutando. Está llegando lo que tenía que llegar en definitiva. Tal cual. Igual, de todas maneras, Martín, antes de empezar, quería agradecerte. La verdad que además de un gran abogado, encontré una gran persona, un tipo muy generoso, así Es que bueno que gracias lo por la digas para que oportunidad. la gente, es bueno que lo digas así la gente lo sabe y sabe que hay abogados con corazón, porque viste que creen que no hay abogados, los abogados no tenemos corazón. Sí, no tenemos corazón directamente los abogados. Pero, Pero pero bueno, no, no quería dejar de olvídate. agradecerte la oportunidad y bueno, y espero que la pases vos también bien en este ratito que tenemos por delante. Sí, sí, yo no quiero, ya te dije, no quiero hablar solo, hagamos un No, intercambio, no. ida y vuelta y me gusta cómo pensás, cómo escribís, así que puede ser algo muy interesante y para enriquecer a toda la gente que nos está viendo, que eso está muy bueno. Totalmente, totalmente. Sabes que cuando pensaba cómo presentarte, porque en definitiva esa era la dinámica que quería darle, Sí, me imaginé que la gente que nos iba a estar viendo ya sabría que sos abogado, que te dedicas a la tecnología, que sos socio de Burlando, que tus clientes son conocidos, que están en las redes sociales, en los medios de comunicación, ujú, por lo cual me pareció interesante graficarte desde tu trabajo, justamente desde la obra, desde la huella que ya dejaste. Y bueno, y si bien tenés 60, 70, 80 sentencias en contra de Google, a favor ujú, tuyo y en contra de Google, sí, a mi criterio por lo menos hay cinco que son la joyita de la corona y que es los temas que quería tratar hoy. dale, ¿Cuáles dale. cinco? ¿Cuáles cinco? Y debe Paola ser Krum, Krum, una clarísima, tal cual. ujú, Krum sí o sí. Belén Rodríguez, obviamente, se cae obvio, Maduro. Sin obvio. Butas porque sigue Rodríguez, pero es con la nueva corte. Y después te Ujú, quería, te quería proponer las novedades, creo que son los pancitos calientes, que son Gallinetti, que es de fin del año pasado, y De Negri, que es exacto. de este año, con derecho al Dale, olvido. dale, ¿Te parece dale, bien? dale, Muy empecemos, bien. dale. Bueno, empezamos entonces. Bueno, empecemos por Paola Krum. Si bien es un fallo de 2012, tenés un Sí. antecedente en 2006, justamente como decías, que es apenas unos meses después de Citino, que es una medida cautelar también, que entiendo es una de las primeras de la región. Eh, Entonces, te quiero dar dos disparadores ahí. dale. Eh, ¿Cómo fue en 2006 agarrar un caso así, obviamente? Y después, ¿por qué ya en ese momento lo disparaste contra los buscadores y no contra los sitios, que me imagino que era la lógica de ese momento? ¿Cómo empecé? De casualidad. Yo ni sabía de qué se trataba los buscadores. Imagínate pensar en el 2006 de un buscador. Eh, Ni siquiera sabía que existía Google. O sea, yo la computadora la tenía. Quiero cambiar el discurso porque sé que hay un abogado que me copia mi discurso. Entonces, lo quiero cambiar a ver si también él lo cambia. Es muy gracioso. Porque el otro día lo escuché. Y me piden una consulta urgente. Yo era abogado de un par de agencias de modelos muy conocidas, y yo dije que sí, enseguida la consulta, me vino a consultar Jorgelina Citino, muy preocupada porque había perdido un puesto de gerente de marketing en Canadá, me contó que vinculaban su nombre en los resultados de búsqueda de Google con sitios de contenido pornográfico y sexual. Y yo primero no entendía nada. Como decimos siempre los abogados, quédate tranquila, voy a estudiar el tema. La realidad no sabía por dónde empezar, o sea, no había jurisprudencia ni nacional, ni latinoamericana, ni mundial, no había nada. Había que empezar con alambres, a lo bien a lo argentino, a armar una medida cautelar. Y bueno, me encerré una semana, me puse a estudiar, a leer lo poco que había, le pedí consejos al que yo creo que es el primero en la Argentina que habló de estos temas, que es Gustavo Tanús. Es bueno siempre reconocer de las personas que uno aprende. Y ahí diseñé mi primera medida cautelar. En realidad no demandaba los sitios porque en los resultados de búsqueda, y como vos bien sabés,
el sitio google.com.ar es el propio sitio de Google. O sea, lo Claro. que hacen ellos es extraer contenidos de sitios de terceros y lo alojan en sus extractos en los resultados de la página de Google. Y en esos extractos, que eran 3 resultados de búsqueda, que era gatitas.com, acompañantes1.com y argenchicas.com, no tenían dominio en Argentina, así que era de imposible identificación, mucho más en ese momento, razón por la cual yo no tenía ninguna duda que al ser la página de Google había que demandar a Google. Y así la planteé a Google y a Yahoo en ese caso. Y me fui a ver al juez con el expediente bajo el brazo. Primero la juez civil se declaró incompetente. Yo lo inicié en civil porque, como estaba para mí y a mi criterio, y sigo insistiendo que es así, la honra y el honor es de competencia civil porque es de derecho común. La juez civil se declaró incompetente porque entendía que debía intervenir la justicia civil y comercial federal porque estaba involucrada Internet. Y bueno, me fui a ver al juez, al doctor José Luis Tresguerras, pedí hablar con él, se estaba por jubilar, un hombre grande, imagínate, 2006, yo explicándole a un juez que se estaba por jubilar cómo funcionaba Google, cómo funcionaban los buscadores, ni yo sabía cómo funcionaban, era casi como explicarle a Tarzán la tabla de logaritmos, era una cosa, una misión imposible. Totalmente. El tipo me miraba, sentía, lo único que hacía era respiraba. Y me dice, bueno, vuelvan 2 horas. Fue las únicas frases que escuché. Y volví a la hora 50, 55, de ansioso nomás. Y cuando llegué tenían la medida cautelar concedida. Me estaban esperando los chicos de mesa de entradas con el expediente abierto, con una sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, esa fue la primera medida cautelar. Brillante, que te la pasé el otro día en foto, Sí, 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 sí. que describe Yo, claramente de qué se trata la medida cautelar. Y a partir de ahí Novesa Obliga, al principio no tuvo mucha difusión el tema, y bueno, a medida que iba logrando más medidas cautelares tuvo mucha difusión y ahí me di cuenta que comenzaba una nueva beta del derecho y en su momento me enojaba cuando me decían que estaba en la industria del juicio, eh, me daba mucha bronca, pero bueno, se creó una nueva beta, la aproveché y hoy, 15 años después, puedo decir que casi todo el mundo habla de esta nueva rama del derecho, que es la rama del derecho más, yo creo, más importante en la actualidad. totalmente, totalmente. De hecho, o sea, por esa avanzada que estamos hablando hoy y por eso hoy por hoy todos los medios están con este tema. Ujú. Pero bueno, quería ya adentrarme, si querés, en el fallo de 2012 de Paola Krum, Sí, que tiene que ver, bueno, con el criterio de la doctora Matera. Si bien es de la Sala J, el fallo es de la doctora. Son 130, 140 ciento páginas que cuarenta y dos hojas, ciento cuarenta y no dos tiene hojas, desperdicio. ninguno. Realmente es increíble cómo compara los derechos, cómo expone las 3 posiciones, ¿no? La no responsabilidad, la responsabilidad subjetiva con y sin notificación fehaciente, y la Exacto. responsabilidad objetiva, que es por la que toma al final. Y me interesa más que nada esa idea de robot ingobernable, si te parece. Bueno, creo que es la definición más contundente después de un examen. No solo habla de los 3 tipos de irresponsabilidad y los 2 tipos de responsabilidad, sino que habla de otros institutos como el habeas data, el amparo, la forma de proteger los datos y la información personal. Eh, yo creo que para mí es el mejor fallo históricamente, no tiene desperdicio. Para mí debería ser de lectura obligatoria en todas las universidades del país, más allá que cada uno puede sacar su criterio personal después, puede coincidiendo o no. Lo del robot ingobernable, tiempo después de la sentencia, yo no la conocía, la doctora Matera, las conocía a las 3 vocales de esa sala en 2 audiencias previas que nos citaron para llegar a una conciliación. Ellos no querían arreglar de ninguna forma porque entendían que no tenían responsabilidad. Eh, y la conocí tiempo después y realmente cada vez que la veo la felicito porque pocas veces se ve un fallo con tanto desarrollo y con un desarrollo tan claro. Y ella llega a la conclusión, porque a mí me explicaba que cuando se interiorizó en el tema empezaba con Paola Krum y terminaba en cualquier lado de Internet, que la terminaban vinculando con cualquier porquería de Internet, y que recién ahí empezó a entender cómo funcionaba realmente el tema de la vinculación y lo que yo planteaba en los expedientes. Y por eso ella concluye
en la famosa definición del robot ingobernable, que no es tan ingobernable a esta altura de los acontecimientos. O sea, Totalmente. ellos lo plantearon como un robot ingobernable para decirle, mire, señor juez, yo la verdad no puedo controlar entre lo bueno y lo malo. No es verdad. Todo lo que está en Internet no está en Google. Google elige, selecciona, edita antes de indexar en sus resultados de búsqueda, lo que demuestra, primero, que coarta la libertad de expresión del usuario, porque ellos deciden qué vemos o qué no vemos. Yo siempre doy un ejemplo, a título de ejemplo. Supongamos que yo soy un sádico y quiero ver algo de la Internet negra, y Google no me lo deja ver. ¿Y acaso en ese caso no estaría coartando la libertad de expresión? Bueno, estas Totalmente. son muchas cuestiones de los buscadores que a esta altura del partido ya no se creen más. Y Krum fue uno de los fallos anteriores a Belén Rodríguez, porque la Cámara Civil tenía más la particularidad de fallar por la responsabilidad objetiva, distinto a la Cámara Civil y Comercial Federal, que siempre falló al respecto de la responsabilidad subjetiva. Pero bueno, yo como homenaje y agradecimiento a la doctora Matera, me tomé el atrevimiento parte de su libro lo reproduzco, parte de su sentencia lo reproduzco en mi libro porque me parece que es un homenaje y un agradecimiento que debo hacerlo. Me lo cuestioné mucho cuando lo estaba redactando y lo consulté con un par de abogados amigos y me dijeron, la verdad es el mejor acto que puedes hacer, así que elegí toda la parte del desarrollo de la responsabilidad que está expresamente en el libro, más allá después del desarrollo que yo hago de Belén Rodríguez y de otras cuestiones acerca de la responsabilidad. Sabes que me anoté un parrafito del fallo porque que es genial de punta a punta, pero dice, bueno, en nuestro caso, a mi criterio, ambas accionadas deben responder por responsabilidad objetiva, eso está claro. Ujú. Y después dice, No obstante cuanto lo más, cual, ah, cuanto más se insiste en describir como una suerte de robot ingobernable al mecanismo en que se basa la actividad de las accionadas, aduciendo que opera en forma automática sin intervención humana, más parecen estar reconociendo que el elemento que preside el servicio que brindan es una cosa altamente riesgosa. pero ninguna Clarísimo, duda, ninguna clarísimo. duda. Es que ninguna duda, esa es la gran definición, y esa es la definición que nosotros dimos en la audiencia pública de Belén Rodríguez. Y lo curioso, igual yo creo que el tema, a ver, en la Corte había 5 expedientes para resolver. Eligieron Claro. Belén Rodríguez por algo. Cualquier otro de los 4 expedientes conducían a otro puerto. Ninguna duda, condena, y de hecho se arreglaron esos 4 expedientes después de Belén Rodríguez. O 2. Pero bueno, me parece que no está cerrado el tema. Yo creo que Belén Rodríguez fue un parche a los distintos criterios que había sobre objetiva y subjetiva, y creo que se vienen épocas que van a causar muchas sorpresas porque el mundo está cambiando. Uno lo escucha hablar a Lorenzetti y habla incluso, no, si bien no habla concretamente de la responsabilidad objetiva, pero habla concretamente de las falsas noticias y la necesidad de marcos legales para todos estos temas. Así que me parece que vienen grandes momentos. Y con respecto al fallo de Matera, yo no sé si habrás leído 2 fallos de la Sala L, Solaro y Carroso. No, no. Bueno, ahí te los recomiendo, que son muy divertidos. El voto ampliatorio del doctor Víctor Lieberman, que si bien reproduce en gran parte del fallo de la doctora Matera, Lieberman concluye en su voto ampliatorio, es magnífico, que crearon un Frankenstein al que no pueden desactivar ahora y alegan la irresponsabilidad, razón por la cual resulta inadmisible que aleguen cualquier tipo de irresponsabilidad. Léelo porque te va a buscar, después te lo paso, te va a divertir mucho. Dale. La verdad que se nota el fallo Matera, el fallo de la autora Matera parece adelantado para su época, ¿no? O sea, Uf, es increíble. Y te dejo la pregunta y si querés esta te la dejo para el final. dale. Si este fallo pasara hoy o pasara el lunes, Sí, ¿crees que tendría otro impacto? Te la dejo si querés picando y la dejamos para el para el final. final. Para el final, ¿te parece? Bien, entonces hagamos una cosa, pasemos a Belén Rodríguez, que seguramente va Dale, a ser lo que más nos demande, dale. y así avanzamos con el tema. Eh,
Yo cuando estaba por salir Belén Rodríguez estaba terminando la especialización de granero, que fue amicus de la corte, Sí. justamente Belén Rodríguez, y me Responsabilidad, acuerdo, responsabilidad objetiva, Granero. granero totalmente objetiva, tal cual. De hecho nos dio Paola Krum a full en sus clases, era como el Padre Nuestro. Voy a empezar a cobrar Y bueno, derecho de autor, me parece, entonces. tal cual, tal cual. Cuestión, cuando salió el fallo de Belén Rodríguez, Sí. lo vivimos como si fuera la final de la Libertadores, o sea, era como que estaba Ah, saliendo mira, el fallo. mira. Y bueno, y cuando salió lo empezamos a compartir, a comentar, y lo que a mí más me llamó la atención fue que en los días sucesivos se generó en el ambiente la sensación de como que Google había ganado, como que Google no tenía que Así es, responder por ningún así contenido. es. Eso Entonces, fue. te quiero hacer tres preguntas con eso. Dale, dale. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando leíste el fallo? Yo me imagino que después te sentaste y lo habrás analizado en detalle, Ujú. pero ¿cuál fue tu primera sensación? ¿Por qué crees que en el ambiente se generó esa sensación de que Google no tenía que responder por nada? Y en definitiva, ¿por qué Google sí tiene que responder? Yo me enteré del fallo caminando por la valle, llegando a Talcahuano, me llama un periodista acreditado en la corte, me pregunta, doctor, ¿sabe que salió el fallo? Y le digo, no, la verdad que no, estoy caminando por la calle. Me dice, no, salió el fallo. Y le pregunto, ¿sabés cómo salió? Rechazaron la demanda. Se me cayeron las torres gemelas encima, porque aparte yo estaba convencido que el resultado era otro porque con Belén Rodríguez se cometió una gran injusticia y no me voy a cansar de decirlo, lo digo en mi libro. Belén Rodríguez en las medidas cautelares ambos buscadores habían pagado multas por incumplimiento de las medidas cautelares, o sea, jamás existió diligencia y la Corte dijo que existió diligencia. Me pide el periodista que opine del fallo y le digo, mirá, estoy caminando por la calle, dame 5 minutos, subo al cuarto piso de acá del Palacio, leo el fallo, dame una hora. Subí al cuarto piso, corriendo, pedí una copia del fallo, me dieron copia del fallo, me senté, me acuerdo como si fuera hoy en un café en la calle en Uruguay y Viamonte, y cuando me pongo a leer el fallo, yo no alcanzaba a comprender cuál era la alegría que estaba viendo en algunos sectores de la prensa y de los buscadores, porque yo decía, van a perder más juicio de lo que van a ganar. Si bien en este caso establecieron que supuestamente Google había obrado con diligencia y no correspondía condenarlo, les habían fijado la responsabilidad de los buscadores en Argentina, lo que no era un hecho menor, e incluso habían establecido las ilicitudes manifiestas y groseras que ni siquiera requieren una orden judicial de bloqueo. Entonces yo no entendía. Y me hablaban los abogados de Google contentos y ganamos, y yo digo, pero yo no festejaría tanto, le digo, porque vas a perder más juicio. Y recuerdo una frase que me dijo uno de los abogados de Google, los hechos son sagrados. Y yo no podía decirle nada en ese momento, porque en realidad los hechos son sagrados. Pero a mí la experiencia de muchos años de patear tribunales, como digo yo, hicieron que acepte en ese momento, porque yo sabía que en el futuro le iba a ganar mucho más juicio de los que iba a perder. Y bueno, hoy cada vez que le cobro un juicio, le hago recordar que los hechos son sagrados. Cada vez que me dan el cheque, le digo, ¿te acordás que lo de los hechos son sagrados? ¿Por qué fue eso? Porque Google sabía del fallo un día antes, hoy lo puedo decir, porque el fallo se filtró, porque hicieron una campaña de prensa el día anterior, difundieron una gacetilla de prensa, yo esto lo sé porque soy abogado de periodistas y me lo contaron, o sea, armaron una gacetilla de prensa para contar el fallo hasta el considerando 17, pero se olvidaron 18, 19, 20, 21, 22, disidencia y todo lo que se te ocurra, y quedó en el imaginario de la gente que en la Argentina no habían sido responsabilizados. Por eso cuando la gente se asombra, como dice, ¿cómo ganaste 68? Si la Corte dijo en Argentina que no eran responsables. No, la Corte no dijo eso. La Corte dijo que eran responsables. Bueno, una campaña de prensa, engañaron a los periodistas, a los sagaces periodistas los engañaron, y quedó en eso, en el imaginario de la gente. Lo que pasa es que, y de muchos profesionales también, Nobleza Obliga, colegas nuestros, que en estos días estoy escuchando cada cosa que realmente mete miedo. Yo no puedo creer. Primero yo no hablo de lo que no sé, jamás. A mí cuando me hacen opinar de derecho laboral, menos de derecho penal, porque terminan cortando piedras en Comodoro Rivadavia. Pero, pero me parece que por lo menos hay que leer cuando se opina de alguna cosa. Yo cuando no tengo, leo y veo y opinión tengo. En este caso veo que están opinando y le están pijando feo. Pero bueno, qué sé yo, son decisiones personales de colegas. Y bueno, creo que fue un fallo histórico,
que marcó un antes y un después, pero estoy convencido que fue un parche, estoy convencido que esto se va a mejorar y creo que Belén Rodríguez, bueno, va a quedar en la historia. Como vos decís que lo estudiás en la facultad, yo tuve el honor de ir a la universidad de mi hijo de San Isidro a dar una clase. Obvio que mi hijo no fue a la clase porque le daba vergüenza, me dijo que ni loco iba a ir a la clase. Pero bueno, yo a cada lugar, el otro día tuve una charla con abogados de Perú por un tema deportivo y cuando estaba hablando con el abogado de Perú me dice, pero usted es el que logró Belén Rodríguez, yo hablo todo el tiempo de Belén Rodríguez, y eso son cosas que realmente son muy lindas de escuchar, que un fallo tuvo una trascendencia no solo nacional, sino regional e internacional. Pero te digo que yo estoy convencido que lo voy a modificar en el futuro, no tengo ninguna duda, y que todo conduce a la objetiva, guste o no les guste. Totalmente, totalmente, en Vos grande. qué opinás al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Más que nada por lo que hablábamos antes en Paola Krum de de robot ingobernable, que en realidad lo crearon ellos, y que no es tan ingobernable porque en realidad lo que hace es captar datos, almacenarlos en un servidor y comunicarlos en su propia página. Así que nunca me puedes decir Y, que es y, algo que lo haces y por casualidad. otra cosa que te voy a preguntar, porque vos sabés de esto, ¿vos crees que ellos no editan? Totalmente, totalmente. Listo, Ellos, está. o sea, ya al permitirse relacionar palabras, al permitirse ingresar nombres en el buscador y vincularlo a ciertos resultados, te están dando un yo digital, te están generando Total, un perfil. Entonces no totalmente. pueden no ser responsables por eso. Mira, Pero, cuando leas mi libro, me tomé el trabajo, porque me lo mandaron para corregir varias veces. Yo creí que era más fácil hacer un libro, no es tan sencillo la cosa. Y me puse un día a leer a leer una contestación de demanda que son todas iguales. Y agarré 5 párrafos de la contestación de demanda y de las palabras clave, como usan ellos, se las traduje por el diccionario de la Real Academia Española, cada una de esas palabras. Y después junté todas las palabras y ahí, eso te lo dejo para cuando lean el libro, clara dale, demostración que es responsabilidad objetiva. Con sus propias palabras, no lo digo yo, ¿eh? totalmente, totalmente. Bueno, hablando entonces ya de la responsabilidad subjetiva, te voy a pedir que nos metamos un cachito más en lo técnico, porque Sí. esta responsabilidad subjetiva se dispara en el caso que no haya un actuar diligente. ¿Qué es un actuar diligente en definitiva? Bueno, para mí un actor dirigente tendría que ser, como hicieron en el caso de la actual vicepresidenta de la Nación, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 24 horas. No puede ser que algunos jueces interpreten al día de la fecha que obrar diligentemente son 30 días. Yo creo que ese es uno de los grises, de los pocos grises o de algunos grises que dejó Belén Rodríguez, el tema de la debida diligencia. Yo creo que tendrían que haber establecido un plazo concreto en el fallo, porque esto le da Claro, un marco a Google para decir, no, yo obré diligente, pero ¿cuál es la diligencia? La diligencia debe ser claro, ¿quién inmediata. dice que es? Tal cual. Ahí está. Y yo creo que lo más importante del fallo Belén Rodríguez, entre muchas cosas importantes, es las ilicitudes manifiestas y Tal groseras cual. del considerando 18 que no requieren orden judicial de bloqueo. Solo basta la intimación fehaciente, que puede ser una carta documento, un mail, porque es fehaciente, para la desindexación del contenido. Obvio que Google nunca cumple con eso, porque para ellos siempre merece una orden judicial, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque aparte no lo dice el fallo de la Corte, pero bueno, es el planteo de ellos, que a mí me viene bárbaro, porque te digo, una vez que con una ilicitud manifiesta y grosera no la cumplen, voy, el juez me da la medida cautelar en forma inmediata, a partir de ahí nace la responsabilidad civil y empieza a correr de taxi, o sea, no hay mucha Totalmente. vuelta, no hay mucha vuelta en esto. Eso te iba a plantear, porque bueno, en esta responsabilidad subjetiva que se dispara después con un actor diligente, se abre dos caminos, ¿no? Porque por un lado tenemos la intervención judicial en un caso que requiere esclarecimiento judicial o requiere esclarecimiento, un tratamiento, Sí, un juicio en definitiva, exacto, y después tenemos las ilicitudes manifiestas. sí. Entonces, el actuar diligente ante una ilicitud manifiesta que no requeriría intervención judicial depende del criterio de Google. O Bueno, sea, ¿qué tan rápido responden o no? perdón, yo ahí te pregunto, no obstante lo que dijo la Corte, si depende del criterio de Google, ¿ahí no estaría en juego la libertad de expresión? Totalmente. Y bueno, A eso te iba, a eso te iba. Y ellos bueno, mismos lo pueden editar a voluntad exacto, como un tribunal de es- censura.
Mirá, incluso sin intervención judicial. volvamos a Rodríguez y a la audiencia pública. Yo nunca me voy a olvidar, es difícil estar parado ahí. Con el diario del lunes Oh, yo creí que era más fácil. Igual yo cometí un error histórico porque tendría que haber tenido más participación yo, pero no importa. Con el diario del lunes siempre más fácil. Pero después cuando vi la participación de Google, ya me volvió la sangre al cuerpo, se me empezó a calentar las... Lorenzetti les pregunta, una de las primeras cosas le pregunta es si ellos, si era verdad que en el mundo habían tenido 2,5 millones de reclamos de pedido de desindexación el último mes, a lo que contestaron que sí. Entonces Lorenzetti le repreguntó y le dice, ¿y qué hacen en ese caso? Entonces el doctor Grondona miró a la doctora Baudino como diciendo, ¿qué hacemos? Y la doctora Baudino muy rápido fue al estrado y dijo, no, muy fácil, doctor, dice, nosotros evaluamos qué ilicitudes son manifiestas y cuáles no, y en el caso de que entendamos que las ilicitudes manifiestas, procedemos a la desindexación. A la que el doctor Lorenzetti le preguntó seguidamente, ¿y en ese caso la libertad de expresión no está en juego? ¿Ustedes deciden que sí, que no? Es muy simple. Acá no está, nunca estuvo totalmente. en juego la libertad de expresión, ni está cuestionada la libertad de expresión, que por otra parte, insisto, hace 14 años, libertad, opinar o expresar es expresar una idea o una opinión. Que alguien me explique qué idea o opinión expresa Google, porque en realidad Ninguna. no es ninguna. Bueno, ahí está la cuestión. Totalmente. Bueno, y entonces concretamente, o sea, ¿vos podrías definir qué son las ilicitudes manifiestas? Sí, Porque, a las que ver, establece la tenemos Corte. casos, Las que tenemos establece casos la... concretos, la pornografía Mal llamada, infantil, mal llamada pornografía la- infantil. bueno, las imágenes de abuso sexual infantil, las Claro. situaciones de discriminación por Eh, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. la Ok, difusión de videos íntimos, el fotomontaje, los datos que instruyan para cometer delitos, las lesiones ok. contumeliosas al honor. Te hago una pregunta concreta entonces. Sí, ¿No es manifiestamente ilícito relacionar a Paola Krum con una página porno? pero lo dijo la misma doctora Matera, lo dice, Totalmente. es más, te voy a ir más allá. Tuve un caso, el de Evangelina Carrozo, que los abogados de los buscadores, por no discriminar uno del otro, cuando contestaron la demanda, dijeron, ¿y pero qué quiere Paola Carrozo? Se hizo tapa de Playboy y salió totalmente desnuda. O sea, la estigmatizó 2 veces. Dos ¿Sabés qué veces. le dijo el voto de la doctora, no me acuerdo el voto, de Sala L? Le dijo que eso era violencia de género judicial, porque lo que hacía Evangelina Carrozo era pago, ella iba, hacía una fotografía artística por la cual le pagaban y después iba a su casa y continuaba una vida normal, que no por eso tenían que vincularla con páginas pornográficas. Bueno, no solo habían tenido un perjuicio, sino que judicialmente la atacaban. Por suerte se calmaron con esas cosas porque eran los ataques en ese momento, pero ninguna duda, obvio que es una lesión contumeliosa al honor. Totalmente, totalmente. O sea, para mí, no, o sea, no caben dudas. O sea, si ese es el remedio, si esa es la manera de entender a la ilicitud de Internet, me parece que es evidente en todos los fallos para atrás. Pero Perdón, bueno, que te traten de estafador, ¿para vos no es contumelioso tu honor? totalmente, Para Google totalmente, nunca. Para que te traten de abusador sexual, ¿no es contumelioso el honor? totalmente, Para totalmente. Google nunca. Y bueno, Pero bueno, vayamos concretamente al remedio, digamos, o sea, esto, porque ¿qué sucede después? Es un delistado de resultados. Ahora sí, bien, Google y en general desde Belén Rodríguez se exige que la víctima informe los URL, o sea, el conocimiento se lo un das a disparate, través del lugar, un un disparate, disparate, tal cual. un Eso mismo disparate, te un iba a disparate. preguntar. Pero ojo que la Corte no habla de URLs, la No, Corte habla de sitio, página web, enlace y enlace. No, nunca habla de URLs, no confundamos, porque pero en la práctica vos tenés que informarle un listadito de todas las direcciones en donde está yo el contenido. lo hago ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Yo no lo tendría que hacer, pero lo hago porque me parece que es la forma de dar un servicio jurídico más rápido y más efectivo a la víctima. Claro. Me parece lo mejor. Lo que pasa es que Google generalmente no cumple con todos esos bloqueos y generalmente tengo que recurrir a una orden judicial, razón por la cual yo creo que los buscadores han convertido a la justicia argentina en su oficina de reclamos y a los Tal cual. jueces en empleados administrativos de las grandes multinacionales, lo que es vergonzoso. Ahora, obligar, que yo creo que esta es la parte mala, muy mala del fallo Belén Rodríguez, obligar a la víctima
a fijarse todos los días qué nuevo vínculo tiene Totalmente. con cualquier contenido, es realmente de una gravedad inusitada, porque lo coloca a la víctima en la posibilidad de tener que estar chequeando todo el momento con qué nuevo sitio la relacionan. Yo Pero creo además que con lo modificable que son las direcciones. Vos un URL, un enlace, lo podés modificar en 3 segundos y ya está. Ya con eso, otra vez tenés que hacer un juicio para poder eliminarlo, es una locura. bueno, yo tengo dos personas en el estudio que están constantemente Claro. chequeando el cumplimiento de las medidas cautelares y la verdad no me parece justo todo esto que está pasando, No, pero yo creo que con el tiempo todo esto va a ser modificable. En un momento me otorgaban las medidas cautelares genéricas y si vos lees el voto de la disidencia, Maqueda y Lorenzetti son partidarios de la acción preventiva de daños y a partir del considerando 22 de la disidencia son claros en que la obligación de monitoreo y de evitar que los daños aumenten con el tiempo es de los buscadores. Entonces yo no descarto totalmente. que en el futuro esto vaya a ocurrir de esta forma, ¿no? Las cosas están cambiando y el pensamiento de muchos magistrados está cambiando. Y te voy un poquito más con el tema del contenido, porque muchas veces pasa que entendemos que cierta cosa es ilícita y que cierto contenido es ilícito para con la persona, para con la víctima. Ahora, ¿qué pasa con los contenidos similares? O de hecho, el mismo contenido en otra página, ¿no es ya conocido para el buscador? O sea, ya esa, no sé, Sí, esa relación o ese contenido pornográfico no es contenido ya por el buscador, no debería eliminarlo automáticamente o no debería tener un mecanismo para eliminarlo o para bloquearlo. pero no le conviene porque le genera ganancias indirectas por el tráfico de usuarios. Vos estás pidiendo Totalmente. eliminarle el negocio a los Claro, buscadores. No, eso no lo van a hacer nunca. Si el tráfico indirecto le genera, cada clic en la computadora es un ingreso para estas empresas. O sea, ellos claro, tendrían que claro. hacerlo, pero no lo hacen, no toman las prevenciones que tenían. Pero es lo que se viene, que vos sos joven, tenés paciencia, yo espero verlo. Pero para mí es lo que se viene, la obligación de control. Y si tienen 30 empleados, tendrán que tener 50 empleados o 50 ingenieros que diagramen los algoritmos para no ocasionar daños a terceros. Te Injusto. agrego un caso, te agrego un caso. Hace un tiempo leí una nota sobre cómo crearon, o en realidad, cómo desarrollaron YouTube. Sí, YouTube cuando lo compraron tenía miles de demandas de las discográficas, obviamente, por los derechos de claro, autor. derecho de autor. Entonces, ¿qué hizo Google? Desarrolló un algoritmo, un super algoritmo, que revisa por día 100 años de video. Así como te digo, 100 años de video. Es como si tuvieran 36.000 personas mirando 36.000 computadoras a la vez. Bueno, Ahora, eso lo hacen, pero digamos, para las personas, para los individuos, no. O sea, no generás, porque ahí tenés un interés, tenés un peligro de demanda y tenés intereses de empresas, ahí vamos de cabeza. Por este lado ¿viste? no. Pero esto es clarísimo. Lo que pasa es que vos y yo que lo sabemos, no nos resulta extraño. Lo difícil es explicarlo a la gente, ¿me entendés? Entonces que Claro, se apropien de derechos intelectuales, contenidos creados por terceros. Hoy en Estados Unidos está en discusión los contenidos editoriales, con la claro. famosa demanda del libro blanco de 2000 editores en Estados Unidos. El mundo está cambiando saludablemente y se acaba la época para las tecnológicas vale todo. No tengo ninguna duda. Bueno, y para ir cerrando, Belén Rodríguez, te voy a preguntar, obviamente, el tema de las imágenes. Porque el Sí, criterio de la Corte es que las uf, miniaturas esas terrible. no son ponerlas en el comercio, etcétera, etcétera. Dicen que son un enlace a la imagen original. ¿Qué opinas vos de Un eso? disparate el voto de la mayoría, un disparate. Sí, Totalmente. no tengo problema porque lo digo en el libro, así que fulminaron el artículo 31 de la 11723, fulminaron el nuevo artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación y el argumento que la imagen en miniatura no le pertenece a Google y no la alojan en Google, la verdad es poco menos que ridículo, porque si está alojado en la búsqueda por imágenes de Google, y la legislación argentina es muy clara. Solo basta leer el voto de la disidencia de Maqueda y Lorenzetti, que en el único precedente de la Corte lo aplicaron en ese caso, el uso de la imagen sin la autorización es ilegal, pero bueno, la mayoría decidió esa postura, luego ratificada en el fallo Gimbutas y con un voto del doctor Rosencrantz, que si lo otro era ridículo, esto ya es realmente abominable lo que dijo el doctor Rosencrantz en su voto. No resiste en ninguna cátedra de ninguna universidad porque
vos sabés bien lo que dijo, pero yo lo voy a traducir para la gente que nos está escuchando. Para Rosencrantz, si yo le cedo mi imagen a un determinado sitio, eso implica que yo estoy aceptando tácitamente que esa imagen la puedo usar en cualquier sitio de internet, en cualquier parte del mundo y en cualquier página. Un disparate Una locura. histórico. ¿Eh? Sí. O sea, yo creo que esa redacción fue hecha por abogados de Google, no tengo ninguna duda. También lo comento porque Rosencrantz fue socio fundador de una asociación que actuó como amicus de Google en el fallo Belén Rodríguez. Entonces, primero me extraña que esté votando en estos casos. Tendría que Sí. excusarse indefectiblemente. Y después lo curioso es que, vos fíjate, vos, qué curioso que es todo en la vida. Y como yo soy inquieto y me encargo de analizar todo, la abogada que firmó los amicus por la asociación donde el presidente es el doctor Rosenkrantz, hoy es la gerenta regional de Google en Argentina. Vos fíjate cómo se Qué vincula casualidad. todo. Es todo tan, es asombroso. Pero bueno, son cosas que pasan. De todas formas, esto hoy por hoy se sabe. Yo lamento que las imágenes no hayan sido parte del fallo, eh, porque incluso en el mundo hoy eso también está cambiando, y es la discusión. Hay dos discusiones que se vienen, el tema de las imágenes y el tema de los derechos intelectuales en el mundo. Totalmente. De hecho, sabes que mientras lo contabas, me acordaba que hace un tiempo leí una nota sobre cómo fue que se les ocurrió el tema de Google Imágenes. Y Eric Smith, o sea, lo decía directamente, o sea, sin ningún tipo de tapujo, decía, en los 2000 hubo una fiesta, unos Grammy, en el que le sacaron una foto a Jennifer López, que tenía un vestido verde, que fue la búsqueda que superó, hizo todos los récords en ese momento. Entonces los tipos dijeron, che, nos estamos perdiendo el tráfico de la gente que quiere llegar a esa imagen. Entonces, Totalmente, ¿qué hacemos? Generemos una herramienta para que la gente no se salga del buscador, que directamente desde acá pueda consumir la imagen. O sea, es evidente el movimiento que hacen. O sea, lo que quieren es que no te vayas a la página, sino que puedas consumir esa imagen totalmente. que tiene los derechos de una persona, en definitiva, de un artista, y además de un fotógrafo o de un Y de medio una editorial, fue una además. editorial que Tiene la hizo. tres propietarios, pero Totalmente. yo de eso no tengo ninguna duda, y a mí en algún momento, antes de la audiencia de Belén Rodríguez, me reconocieron, si perdemos el tema de la imagen, es una catástrofe para la empresa. De esto no tengo ninguna duda. Por eso no tengo ninguna duda del resultado del fallo de Belén Rodríguez. Hoy yo, 6 años después, lo tomo de otra forma. Sé que fue un fallo histórico y a raíz de eso gané un montón de juicios, le voy a ganar un montón de juicios más. Y me divierte porque ya es como un deporte para mí. eh, pero creo que no está todo dicho, que va a haber muchas. Yo en estos 4 meses pensé muchas maldades. Tengo pensado, sí, he descansado, he comido bien, he hecho mucho ejercicio, así que les tengo varias sorpresitas para estos últimos meses del año. Está muy bien, está muy bien. Bueno, avancemos a Gimbutas si querés. Sí, Bueno, Gimbutas Gimbutas, ratificó, contalo vos, ratificó Rodríguez. claro, Gimbutas desde 2017, lo importante, o sea, si bien sigue el criterio de Belén Rodríguez, lo importante es que era una nueva corte, entonces se generó en el ambiente como esa incertidumbre de, bueno, si iban a seguir el criterio o no, con la llegada de Rosati y Rosenkrantz. Eh, ¿Me querés preguntarme a mí qué pensaba yo? sí, a eso iba. ¿Qué pensabas vos? Si ¿Viste? creías que iba a cambiar el Estoy criterio, viejito, pero yo estaba convencido que la minoría se iba a convertir en mayoría. No tenía ninguna duda. No fue. mira, no fue. Yo sabía que Rosenkrantz no podía votar nunca porque era el decano de la universidad San Andrés. exacto, Exacto. donde son Sí, sí. todos pro Google, pro empresa, o sea, era casi imposible. Y aparte pregonaban la subjetiva, o sea, de ahí no podía salir. Estaba Totalmente. convencido que Rosati iba a votar en la misma dirección que Lorenzetti Maqueda, no fue. No descarto futuros ministros, así que hay mucho todavía por recorrer. Y aparte de Gimbutas fue un fallo, lo único rescatable de Gimbutas es el voto Sí, de de Rosenkrantz. Rosenkrantz, lo demás es más o menos lo mismo. De hecho, te Que quiero, te digo que se cometió una injusticia con Gimbutas porque en las medidas cautelares tenían unas multas millonarias por incumplimiento, pero bueno, son cosas que pasan en este país nada más. voy a leer una parte del Dale. voto de Rosenkrantz, que es lo que estamos diciendo, así la gente entiende. Dice,
aun cuando por hipótesis pudiera considerarse que un buscador capta, reproduce o pone en el comercio de algún modo la imagen de la actora, tampoco podría afirmarse la responsabilidad de la demandada, pues, en virtud de lo acreditado en la causa, la actora consintió que su imagen fuera puesta a disposición de los usuarios de Internet por el buscador de la demandada. De la Pero demandada. Una es lo locura. que, es lo que yo te expliqué como Pedro Picapiedras hace 2 minutos. Es así, una locura, una cosa. Yo creo que ni un estudiante de primer año de Derecho puede decir eso. Lee el artículo 31, el 11723, y después el 53, que le sacó la expresión poner en el comercio, peor todavía. Peor, es irresistible. Pero bueno, Cada vez vos sos, como te sacan vos una sos foto, joven, vos vos sos te joven sacan y una foto y lo suben a una página, ya es suficiente como para que aparezca en Google. No, la foto te la pueden sacar, pero si vos das el consentimiento para ponerlo en un determinado sitio, vos ya le diste la autorización a Ya todo. está, con eso, Listo. listo, corre. Una cosa realmente, se acaba la publicidad en el mundo con ese criterio. Y además con esta lógica que te decía recién de Jennifer López, ¿no? De que los tipos quieren que te quedes en el ecosistema. Entonces ni Obvio. siquiera te llevan a la página, que por lo menos la página tendrá la explosión de la publicidad, ¿no? Ellos se quedan con todo. No, pero aparte hoy, si vos te metés en Google por imágenes, tenés que hacer un doble clic. Primero, Claro, haces clic y te aparece la imagen ampliada al costado. Y recién ahí, si vos querés entrar, porque no vas a entrar, porque la tenés ahí en la página de búsqueda por claro. imágenes. Entonces, si eso no es indexar, editar y apropiarse de la imagen, y bueno, no, yo me dedico a otra cosa. Devuelvo mi credencial y me dedico a otra cosa. Bueno, pasemos, si querés, a Gallinetti, Vos que es un fallo. andabas diciendo el tiempo porque le avisamos a todos que si nos queda un poquitito reiniciamos para terminar la La verdad charla. que con esto que se me complicó entrar, pero debemos ir 40 minutos más o menos, 40 y Yo pico de creo que minutos. iba, sí, pero, bueno, si se corta reiniciamos de vuelta. Dale. Grabá el video porque en realidad lo estás manejando desde ahí, así que guardalo así nos queda el récord. Bueno, ahí le voy a pedir a mi. Yo hablo mucho de derecho tecnológico, pero soy un nabo para el derecho tecnológico, así que le voy a pedir a mi hijo. Bueno, pasemos a Gallinetti, lo que nos dure el tiempo, esperemos llegar. El fallo Gallinetti en realidad me atrae por lo que se Sí, genera ahí. Me encanta cómo lo encarás, es totalmente diferente al resto, en ese sentido, es muy nuevo además. Y ajá, además se da un conflicto de derechos entre los derechos del niño y la libertad de ujú, expresión. sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué lo encaraste como una acción de habeas data? Y si vas a pedir los daños y perjuicios, y después seguimos, dale. Eh, a mí Gallinetti es un tema para mí muy especial, eh, ¿Hincha de River porque por eso? soy enfermo de River, no sé si no me viste las plumas todavía, pero soy enfermo de River. Creo que en ese caso se cometió una gran injusticia, tildar a un menor que no tenía nada que ver. Primero que los hechos son mentiras que se difundieron, pero mucho más mentira era afirmar que un chico de 14 años integraba la barra brava de River. Tuvo que cambiar de colegio, bueno, una Claro. serie de cuestiones. Entonces yo necesitaba resolverlo en forma urgente. La madre me pedía por favor un chico ejemplar, con notas de 9 para arriba en el colegio, jugador de las divisiones inferiores de Tigre, intachable el chico. Pero a la anterior ministra de Seguridad se le ocurrió que era el jefe de la barra brava de River. Y lo primero que se me ocurrió, como era un hecho falso y la ley de habeas data permite eh, modificar esa información a través del artículo 38, inciso cuarto, en los casos de manifiesta falsedad, que este era un manifiesta falsedad, y lo uní a la Convención de Derechos del Niño, que son clarísimos, Genial, porque acá genial. se lo nombraba con nombre y apellido, un chico de 14 años. E incluso Claro. pedí que el expediente se carature con las iniciales. Y bueno, le mandé primero una carta de documento a Google, para Google era información pública que merecía estar en la web, un disparate, y en cuanto planteé la medida cautelar, el juez me otorgó la protección inmediatamente. Fue confirmada por la Cámara en 24 horas, cosa que hay que destacar, la primera de la Cámara Civil y Comercial Federal. Y bueno, hoy estoy por abrir a prueba el expediente, ya bloquearon casi todos los resultados de búsqueda, que eran muchos, y las acciones judiciales por daño sí vamos a encararlas contra Google y contra los medios más importantes que difamaron a este menor, ya se me sé Clarín, La Nación, Sí, está donde clarito. publicaba exactamente. Y esto te demuestra
para muchos que se pavonean y dicen, no, pero el doctor Leguizamón demanda nada más que a Google. No, yo cuando tengo identificado el sitio demando a Google, al sitio, y los demando. Tengo un montón de juicios donde tengo comunidad de demandados. Pero lo que pasa es que esto la gente no se entera. Y como veo Claro. muchos que se pavonean con eso, ¿por qué no demanda el sitio de tercero? Y hablan por boca de ganso, porque yo los demando, y en muchos casos muy importantes, de empresarios muy importantes. Pero para mí este caso es un yo es uno de los casos que más me gustó, te digo, por la ¿Es el forma en primer que... caso de fake news o no? ¿O uno de los No, primeros casos de fake no, news? no, no. Es en realidad la Con primera resultado, digo. sí de una medida cautelar, pero la primera sentencia sobre falsas noticias, la del 30 de diciembre del 2019, de un médico que le publicaron en YouTube videos y en la búsqueda por imágenes, con su imagen, que no era médico, que no era dermatólogo y que había tenido un montón de denuncias de mala praxis, todo falso, pero estuve 3 años para probarlo. Esto, y era Claro. una acción preventiva de daño. ¿Dónde está la prevención del daño? Es una cosa muy loca, porque una herramienta que tendría que ser rápida, efectiva, 6 meses, 3 años, sentencia. Una Y lo locura. más loco, de que después de haber probado que era médico, que era dermatólogo, que jamás había tenido un juicio de mala praxis, ni había sido, ¿cómo se llama? Había tenido una denuncia en el colegio médico, la peló la sentencia. Es una cosa, yo digo, yo la verdad, sí, sí, está para resolver ahora en la Cámara, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, bien, y este juego de los derechos del niño con el tema de la libertad de expresión, volviendo un poco a todos los casos anteriores, así también lo vamos conjugando. ¿No te parece que los derechos de la mujer también tendrían que estar por encima de la libertad de No, expresión? pero, no, pero olvídate, eso no, yo siempre lo digo, yo soy un acérrimo defensor de los derechos de la mujer y del derecho del niño. Las mujeres son las que están más expuestas a las nuevas Totalmente. tecnologías. Hoy cualquier lacra ataca a una mujer, injuria a una mujer, acosa a una mujer, son el caldo de los pedófilos con los menores. Yo creo que estos no son hechos menores y creo que la nueva legislación, de la que estoy asesorando en muchos casos en el Congreso, viene a esa dirección. Hay que proteger a la mujer y a los niños como a ninguno. Me parece que es fundamental y en modo alguno eso ataca la libertad de expresión. En todo caso, sería bueno que lean Belén Rodríguez, que habla los primeros considerandos de la libertad de expresión, pero llega al 18 y dice, pero en aquellos supuestos donde están todos estos que estamos hablando. Que no muchos lo Que- leyeron, se quedaron no, es que con la noticia de Google. sí, el 18, el 20 y el 22 es lectura obligatoria, me parece. Habría que pegarlos por todos lados. Bueno, si querés ya empezamos por el fallo de Negri, por el tiempo que nos quede, y después vemos si Dale, necesitamos volver a conectarnos o no. Pero bueno, de Negri es de este año, es el primer 20 de fallo en la febrero, Argentina. 2002 del 20, mira vos. Fresquito todavía le sale el humo. Como es el primer fallo en nuestro país que aplica el derecho al olvido, que es este instituto traído de, si bien es un derecho de supresión que ya existe en la legislación de datos personales y demás, es un derecho traído básicamente de la jurisprudencia europea y ya también del reglamento europeo. Exacto. Este vendría a ser nuestro fallo Costeja. Eso dicen, eso así lo han titulado en el diario judicial y en varios lugares y Sí, a mí me llena de orgullo esas cosas. Imagínate, yo soy un tipo, en serio, yo luché solo contra todo esto. O sea, eh, eh, dos de mis hijos que trabajan conmigo, yo que pateo tribunales como cualquiera. O sea, la gente cree que yo ando en auto blindado, que me corren los custodios atrás. No, yo voy, camino, voy a los juzgados y lograr todos estos precedentes para mí es una alegría enorme, o sea, es el éxtasis profesional de lograr esto. Y en este momento está para resolver en la sala H de la Cámara Nacional en lo Civil, porque apelamos las dos partes, la aplicación del derecho al olvido, nosotros porque lo aplicó parcialmente, no lo hizo respecto a las noticias que contenían falsedades, y yo creo que deben formar parte del fallo, no las que se refieren al caso específico de Coppola, sí aquellas que se refieren a la participación de Natalia de Negri, porque Natalia de Negri, no lo sabe mucha gente, fue obligada a participar en esa causa bajo extorsión y amenaza. Ella no participó como testigo encubierto, como dicen muchos. Si no declaraba en contra para meter presos a muchos famosos, la habían amenazado de tirarle droga en su departamento y armarle causas penales para que no salga nunca de la cárcel. Y esto no lo sabe mucha gente.
Son claro. 22 cuerpos de causa que hay que leerlo. Lo que pasa es que a muchos abogados les da fiaca. No leen 10, imagínate si van a leer 20 cuerpos. Obvio. Entonces, me parece que es un fallo muy bueno. Ni siquiera analizó la prueba el juez. Si leíste el fallo, hay un montón de pruebas que se produjo en el expediente, ni siquiera la analizó. Él dijo, a ver, Es que ¿corresponde o no corresponde aplicar el derecho al olvido en este caso? Y dijo, sí, corresponde aplicarlo. Que a son, eso te iba a ir. Sí, sí, dale. decime. No, 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 decime, A decime. eso te iba, a eso te iba a ir con el criterio del juez Pajés, que es llamativo, porque, a ver, el derecho al olvido apunta a la finalidad, al paso del tiempo y demás. Acá estamos hablando de contenidos que tienen todos 20 años, pero para el juez pone como un límite en los contenidos que provienen de programas chabacanos. Es Ujú. como que dice, todo lo que tiene, está todo dentro del interés público, salvo lo que está en los contenidos chabacanos o en los programas chabacanos o que producen chabacanería. Sí, en donde hay ¿Compartís ese imágenes de criterio? violencia, insultos, imágenes deshonrosas, etcétera, etcétera. Yo creo que Obvio. ahí es la parte, bueno, es la parte que apelé y ya lo expresé agravios y estoy convencido que voy a lograr la aplicación total respecto a las noticias, pero a las noticias falsas, de lo que estábamos hablando recién. Porque me Claro, parece claro, que claro. cada persona tiene la propia determinación o determinar qué aparece en Internet de uno y qué no aparece en Internet de uno, mucho más después de haber pasado 24 años, no me parece justo. Hoy Natalia es una figura periodística en Estados Unidos, en la CNN, y si ella no quiere ver su pasado, tiene todo su derecho a no ver su pasado y que no lo vean sus hijos. Creo que es un fallo. Yo me animo a decir que cualquiera sea el resultado, que ojalá sea el que yo deseo, y creo que va a ser así. Igual vamos a terminar en la Corte y me animo a decir que puede llegar a ser la próxima audiencia pública de la Corte para definir la aplicación del derecho al olvido en la Argentina. Y te aclaro que en esa audiencia voy a hablar yo. Voy a ir solito, con mi mejor corbata y no me saca nadie, olvídate. Sabés que esto que estabas diciendo del derecho del propio pasado, lo dice mismo Pinar Mañas, que era en ese momento el abogado de la agencia española en el fallo Costeja. Cuando Ujú. viene a la Argentina en 2015, creo yo fui a una conferencia, lo vi, Ah, mira, y él decía, el derecho al olvido es el derecho a nuestro propio pasado. El tema con el derecho al olvido es que me pareció que con el tiempo fue perdiendo fuerza, ¿no? Porque en definitiva no olvida nada, o sea, terminamos volviendo a esta solución de listar resultados, de ocultar un poquito la información en Google y demás. Entonces, me pasa eso, tengo como un amor-odio con ese instituto que me encanta como tal, me parece que lo necesitamos como usuarios de Internet, pero en definitiva me parece que si en algún momento queremos eliminar el contenido, va a haber que hacer algo más. Esto de delistar resultados está bien, pero yo creo que se viene la ley en Argentina, creo que va a ser más sencillo, creo que debe ser más sencillo, y creo que cada persona, salvo cuestiones de funcionarios públicos o cuestiones de delitos graves, cada uno puede decidir qué es lo que está en Internet o qué no, porque tampoco está todo en Internet. Y ellos claro, ponen las búsquedas que les conviene y las que son más funcionales a sus búsquedas. Me parece que esto tiene que estar regulado debidamente y es lo que estamos asesorando. Esto tiene que ser muy sencillo. Vos me preguntabas hoy qué es la debida diligencia. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Va contra mi laburo, a mí me va bárbaro, facturo bárbaro, me consulta todo el mundo, pero esto tendría que ser un mail, señor Google, ¿me desindexa esto? Y a los 5 minutos el señor Google me está contestando, sí señor, se lo desindexo. Y a los 10 minutos verlo reflejado en la pantalla. No es tan totalmente. complicado, no es tan No es tan complicado. No va a pasar totalmente. nunca, lamentablemente, pero esto debería ser de esta forma. Y aparte que te atienda un señor en Argentina que entienda el perfecto idioma castellano, porque generalmente los reportes los atiende un gordo en Irlanda tomando una birra, que no le importa nada lo que le reclama un argentino, y no está bueno eso. Genial, Martín. Bueno, para empezar a cerrar, quiero que volvamos al principio, que es lo que dejamos picando, y de hecho es la última pregunta que nos hacen por lo que estoy viendo acá. Ajá, Volvamos a Paola Krum. A sí, ver, ese fallo si sucediera hoy, de sí, hecho, si no fuera Paola Krum, si fuera sí, Cristina Kirchner sí, la víctima, sí. ¿cuál sería el resultado de ese fallo bajo el Responsabilidad objetiva sin ninguna duda y multa multimillonaria. Así te lo digo, no total? tengo ninguna duda. Y me encantaría estar parado en el estrado para plantearlo. No tengo ninguna duda, ninguna. Hoy por hoy. En ese momento era eso, hoy por hoy cambiaría rotundamente el criterio de la Corte. No tengo, pero no es porque sea Vos decís no es cambiaría porque de lente.
Sí, Cambiaría a Belén Rodríguez. ninguna duda. Pero no es, a ver, yo creo que el hecho que se consumó con Cristina es brutal, antijurídico. No solo la ofendieron a la actual vicepresidenta, más allá de lo que uno piense Sí, políticamente, ser ¿no? kirchnerista o no, no Sino, importa. sino que ofendieron al país. Es una funcionaria pública y los argentinos debemos estar disgustados con un buscador americano que haya hecho lo que permitió hacer y que me vengan a decir que no fue un error, que la culpa es de Wikipedia, yo ya no me lo creo. Yo creo que no fue un error y creo que fue a propósito. Entonces, hoy sería otro el fallo, no tengo ninguna. Y creo, si lo enderezan el reclamo, no tengo duda que va a ser el que va a modificar el criterio de atribución de responsabilidad en el futuro. Vamos, Martín. Bueno, la verdad que ya deben quedar 2, 3 minutos, así que no tengo nada más Dale. que agradecerte. La verdad que No, un por favor. orgullo, un gusto enorme. Te agradezco tu generosidad, te agradezco este ratito. Me imagino que hoy el teléfono habrá estado prendido fuego. Estoy desde las 7 de la mañana, Sí, apareciste, hoy termino con estuviste en vos, América. termino Sí, con vos, tengo, pero nada, me divierte, me gusta, es lo que amo lo sé, y lo es, sé. y Se es me lo ha muy dicho todos lindo. estos días. Cuando tengas mi edad vas a ver que cuando ves reflejado en el tiempo que lo que vos venís pregonando hace 15 años contra viento, marea, remando en dulce de leche y arena, todo el mundo te dice, uy, ¿cómo la viste? ¿Qué sé yo? Y está bueno, es lindo. Así que, y ver gente joven como vos que piensa ya como uno, a mí me da mucha satisfacción. Digo, bueno, algo bien debo haber hecho. Totalmente. Excelente, excelente. Un gran trabajo, la verdad que felicitaciones, pura admiración hacia tu trabajo, así que a seguir adelante. Esperemos que sigas Bueno, cambiando la jurisprudencia. y hablamos, aprovechamos, sí, porque hay un montón de fallos. Aprovechamos para saludar a todos los que nos siguieron, les agradezco mucho. No tengo los Totalmente. anteojos, sé que nos están saludando un montón. Gracias a todos De por la todos buena lados, amigos, onda. gente de trabajo, sí, familia, ahí veo a mi mamá, de hecho, Bueno, ¿cómo se llama tu a mi mamá? hermano, María Rodía, ahí compañeros María, te de... mando un beso grande. Tenés un hijo que va a ser historia en el derecho. Yo sé lo leí, es un tipo Vamos, que le funciona muy bien la cabeza. genial, un grande, la verdad, un capo total. Así Muchas que gracias. nada, un gusto grande y seguí en el laburo este porque es bueno lo que haces y lo haces objetivamente, ya que hablamos Ahí está, de la objetividad, que no es muy sencillo muchos abogados ser objetivos, más bien somos totalmente. super abogados y tenés algo que es muy importante. Sos un tipo que destaca el laburo de los otros, lo que es no normal en el laburo del abogado jorobado y Bueno, pero es fácil alabarle. destacar tu trabajo, es fácil No, destacar tu bueno, trabajo cuando pero son fallos que se salen de los libros. sí, lo lindo